Quizás has escuchado muchas veces mensajes sobre Jericó, sobre los muros, sobre la estrategia que tuvo Dios con Josué para decirle a Josué lo que tenía que hacer. Pero hoy también vas a rescatar algo positivo para tu vida. Amén. No te canses nunca, ni te aburras, ni te distraigas cuando la palabra del Señor es predicada. Amén. Josué capítulo 6, verso 1 al 5. Dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén. Mi amado, en esta mañana vamos a continuar viendo los detalles de la conquista de la tierra prometida. Y de esta forma tomar conciencia de las lecciones importantes que nos deja el libro de Josué para nosotros, para nuestra vida cristiana. Y para poder enfrentar las diferentes situaciones, diferentes problemas que se presentan en nuestra vida y poder así conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, es importante que usted entienda que las bendiciones hay que conquistarlas. Dios tiene las manos llenas de bendiciones para nosotros. Y están allí, Dios está allí esperando que vos las conquistes. Y este día vamos a reflexionar en las lecciones que nos deja la conquista de Jericó. Jericó era una ciudad muy antigua en aquella época, una de las más antiguas que existían en la tierra de Canaán. Y estaba habitada, por supuesto, por los cananeos, la gente nativa del lugar. A esta ciudad se le llamaba la ciudad de las palmeras. Y sus habitantes eran adoradores de la luna, o sea, unos lunáticos. ¿Tá? Jericó era una ciudad amurallada, rodeada por grandes y altas murallas. Y tan anchas eran esas murallas que había personas habitando sobre el muro de la ciudad. Eran tan anchas las murallas que había edificaciones, personas, habitantes de la ciudad que habían construido su casa allí y habitaban sobre la muralla. Es decir, que estas casas, para que quede bien claro, estaban construidas sobre el muro. De tal fue el caso, por ejemplo, de Rahab. Rahab fue la mujer que ayudó a los espías israelitas cuando fueron enviados a Jericó a inspeccionar, a espiar el lugar. Y esto está confirmado que las casas estaban construidas sobre el muro. Allí en Josué, capítulo 2, verso 15, nos dice: entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues que dice su casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. No estaba tras las murallas de la ciudad, estaba sobre la muralla de la ciudad. O sea, no era solamente la muralla lo que rodeaba la ciudad, sino que a esta muralla la hacía mucho más alta aún las construcciones de los habitantes que había sobre ella. Ahora, debido a sus altas murallas, a esta ciudad se le llamó la ciudad inconquistable. Todo el mundo creía que esa ciudad era inconquistable.
Y por supuesto eso les daba seguridad a sus habitantes. Se sentían seguros, todos los habitantes se sentían seguros dentro de ella, porque nada ni nadie podía entrar o salir si no le era permitido. En el texto leemos que la ciudad estaba totalmente cerrada a causa del pueblo de Israel. Ya Jericó sabía de que el pueblo de Israel iba a ir contra ellos. Y esta ciudad estaba totalmente cerrada. Nadie entraba, nadie salía. Todas sus puertas estaban cerradas. Sus murallas estaban bien custodiadas. Y no había forma que nadie entrara ni saliera de la ciudad. Ahora, yo quiero que reflexionemos primeramente en estos detalles de la historia y tomemos esta lección para nuestra vida. Y la primera lección en esta mañana es que los muros son obstáculos que tenemos que superar. Y estos son usados por nuestro Dios para que crezcamos espiritualmente. Generalmente nosotros los obstáculos los tomamos como algo que nos castiga, que nos complica la vida, que nos frustra, que nos retrasa, que parece que nos rompemos la cabeza pensando cómo pasarlos. Vemos lo negativo de los muros, ¿o me equivoco? No, el hombre, la mujer, tiene esa capacidad de frustrarse ante los obstáculos. Pero Dios utiliza todo eso, mi amado, para hacernos crecer espiritualmente. Y la palabra recién leída dice allí en Josué 6:1-2 que las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor al pueblo de Israel. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dice a Josué: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, con todos sus guerreros. Y podemos ver que esos muros eran un obstáculo, al parecer, infranqueable para la conquista de la tierra prometida. Tenían que arrasar con esa ciudad para poder continuar con la conquista, para que las otras ciudades, los otros pueblos temieran realmente al pueblo de Israel. Porque si el pueblo de Israel era capaz de conquistar lo inconquistable, los demás pueblos iban a temblar. Podemos ver entonces que los muros eran un obstáculo realmente. Eran infranqueables para casi todo el mundo. Pero la conquista de la tierra prometida era necesario que esas murallas cayeran. Por lo tanto, tenían que caer. De alguna manera tenían que caer. Y en nuestra vida cristiana, mis amados, al igual que Israel, nos encontramos con muros que serán obstáculos en los propósitos de Dios y en las metas que Dios tiene y los proyectos que Dios tiene para nuestra vida. Cuando descubrimos, Dios nos revela nuestros proyectos, las metas que Él tiene para nosotros, pues allí es donde surgen los obstáculos. Porque hay alguien que no descansa y siempre te va a poner el palo en la rueda. Esos muros pueden ser personas, pueden ser dificultades. Los muros pueden ser oposición del enemigo. Y pueden ser nuestras propias debilidades muchas veces. Nuestra falta de experiencia, nuestra inmadurez, nuestra falta de conocimiento, nuestro temor, nuestras inseguridades, etc. Hay muchas cosas que pueden provocar murallas, muros que parecen infranqueables delante de nosotros. Anotaste esta frase: las dificultades, los problemas, los conflictos que se nos presentan en el diario vivir no pueden ser una excusa, mi hermano, para justificar una vida triste, para justificar una vida empobrecida, sin futuro. Porque como hijos de Dios, todo lo que intentemos hacer en el poderoso nombre de Jesús
será un muro derribado delante de nosotros. Es decir, que los muros que vamos a encontrar este año en nuestra vida no tienen que ser una excusa para no avanzar. No tiene que ser la excusa para no avanzar, mi hermano, sino más bien tienen que ser la motivación para derribarlos con el poder de nuestro Dios. Convertir esos muros en desafíos en el nombre poderoso de Jesús. Decirle al que está a tu lado, no va a haber muro que me detenga. No va a haber muro que me detenga. Aleluya. Los muros son usados también por nuestro Dios para hacernos crecer espiritualmente. Y es cuando puede surgirnos la pregunta: ¿por qué Dios permite que nosotros enfrentemos situaciones que nos parecen imposibles o muy difícil de resolver, muy difícil de superar? Y la respuesta es que nuestro Dios lo permite para probar tu fe. Dios permite todas estas cosas para probar nuestra fe. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 6, 7, dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, los muros, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Mi hermano, tu fe es acrisolada, es depurada a través de las pruebas, a través de los muros. Los muros también son usados por Dios para que conozcamos su poder y experimentemos sus maravillas. En Primera Reyes, allí, capítulo 20, 28, leemos: el hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas, y fíjense que está en minúscula, y no un Dios de los valles, no te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Mi amado, vos tenés que entender que Él es el Señor y que nada te va a entregar en tus manos hasta que vos no reconozcas que Él es el Señor. Él no es un Dios en minúscula, como el mundo cree. Él no es un Dios que no hace cosas. Él es un Dios de toda la creación. Él es un Dios de tu vida. Es el Señor poderoso que te va a llevar a cruzar los muros, a derribarlos, a hacerlos polvo bajo tus pies. Dios quiere hacerse conocer con todo su poder sobre tu vida. Y a veces nosotros no lo permitimos. Nosotros no le dejamos que Él se dé a conocer con todo su poder. Cada uno de nosotros debe reconocer qué cosas de nuestra vida pueden representar los muros de Jericó. Esas situaciones complicadas, esos problemas, los obstáculos que parecen imposibles de superar, esas metas que para nosotros parecen imposibles de conquistar, tenemos que confiar que aunque para nosotros parecen imposibles, son posibles con la ayuda de nuestro Dios. Quizás lo has vivido en esta última semana, en donde Dios te dice: vamos a la convención. Y vos te encontrás con un muro gigantesco de decir: no tengo la plata. Pero ¿a dónde estás probando el verdadero poder de Dios, mi hermano? ¿Qué estás haciendo para que Dios obre sobre eso que te falta para ir a escuchar la palabra de Dios? A veces nos quedamos allí y nos quedamos con nuestro consuelo, tonto consuelo, y no permitimos que Dios demuestre todo su poder sobre aquello que tiene preparado para vos. En Lucas
18:27 Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Para Dios. Si para vos es un imposible reunir 4.000 pesos, pues para Dios es posible. Pero tenés que dejar que Él demuestre todo su poder sobre tu vida, mi hermano. La segunda lección es que para conquistar lo que parece imposible, tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios. Josué 6:2 dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó, he entregado en tus manos a su rey con sus guerreros. Y aquí podemos ver que Josué solamente tenía dos opciones. No había mucho para elegir. Creer en lo que Dios le decía, creer en la palabra de Dios o no creerlas. Si las creía, tenía que ir a pelear la batalla en contra de Jericó, confiando, con pleno conocimiento de que Jericó parecía infranqueable, pero confiando que Dios ya le había dado la victoria. Qué problema, ¿no? Cómo a veces sabemos que Dios nos va a dar la victoria, pero nuestra mente humana nos dice, pero eso es infranqueable. ¿Estás seguro? Y Dios te vuelve a decir, yo ya te he dado la victoria. Y nuestra mente dice, pero eso es infranqueable. ¿Qué opciones tenés, mi hermano? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Si Josué no las creía, se quedaría buscando estrategias humanas, como hacemos nosotros muchas veces, pensando en un buen plan, según la capacidad que tengamos, pero que seguramente vamos a fracasar. Nosotros también tenemos esas dos oportunidades, esas dos opciones. Y como Josué sabemos que tenemos de parte de nuestro Dios preciosas promesas y que tenemos que confiar en ellas para salir a conquistar nuestro Jericó. Si creemos esto, la segunda opción la debemos desechar, la debemos pisotear bajo el poder de nuestro Señor. La Biblia nos recuerda esto allí en 2 Crónicas, capítulo 20, verso 15. Y dijo, oíd Judá todo, a vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Jeremías 15:20 dice, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Van a pelear contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Y Juan en 16:33 dice, yo les he dicho, Jesús está diciendo esto, estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán conflictos, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice Jesús. La Biblia, mi hermano, la palabra de Dios, te anima en cada verso a confiar, te anima en cada verso a creer. Dios ha demostrado a lo largo de la historia del pueblo de Israel de que Él siempre fue el brazo fuerte y que el pueblo logró cosas increíbles, ni pensadas, porque confió y creyó en el Señor. Podemos tener total confianza, mis amados, en las promesas de nuestro Dios. Porque, como dice Números 23:19, Dios no es un simple mortal para mentirnos o cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Pues sí, mi hermano, Él cumple lo que promete y siempre va a llevar a cabo lo que dice. ¿Estás ahí? La tercera lección es que para conquistar lo que parece imposible, tenemos que obedecer las instrucciones de nuestro Dios. ¡Ah, qué cosa difícil! No obedecemos las instrucciones de nuestra esposa, vamos a obedecer las instrucciones de Dios. A quien vemos y que sabemos que está con el palo a amasar en la mano si no lo hacemos. No son así las hermanas, ¿no? Bien. Pero cómo nos cuesta obedecer las instrucciones, ¿verdad?
Josué, capítulo 6, versos 3 y 5. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor, instrucciones de Dios, alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Las instrucciones de Dios para Josué eran aparentemente extrañas, eran ilógicas, raras, pues lo normal, lo natural, sería que prepararan las armas, que se prepararan en guerra, prepararan los escudos, afilaran las espadas para entrar en combate. Eso era lo normal para la mente de un soldado. Pero no fue así. Dios tenía otro plan. Y ellos tenían que rodear la ciudad. Esas eran las instrucciones. Una vez cada día. Y al 7º día tenían que rodear 7 veces y tenían que gritar fuertemente para que los muros se derrumbaran, para que esos muros cayeran. Y tenemos que saber que muchas veces las instrucciones de Dios para nosotros pueden parecer extrañas, ilógicas o caprichosas muchas veces. Pero si las obedecemos, tendremos la victoria. La Biblia dice allí en Isaías 28:21, el Señor se levantará como en el monte Perazín, se moverá como en el valle de Gabaón, para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. ¿Cuántas veces Dios obra en la vida de sus hijos de forma extraña, de forma insólita? Que nosotros, si le buscamos la vuelta, no le encontramos la vuelta, porque es totalmente ilógico lo que Dios hace. Pero Él se levanta para defender a su pueblo. Él se levanta para defender a sus hijos. Él se levanta para dar instrucciones precisas de cómo cada uno de nosotros tenemos que actuar ante nuestro Jericó. Está en que obedezcamos o no. Pero si obedecemos, Él te garantiza la victoria. Vemos que Dios muchas veces va a trabajar o actuar de forma extraña, de forma insólita, sobre las soluciones a nuestros problemas. Josué no permitió que nadie hablara mientras llevaban a cabo la estrategia que Dios le había dado. Y esto lo vemos allí en Josué capítulo 6, verso 10. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Yo me imagino qué difícil habrá sido a tal cantidad, multitud de personas, tenerlos callados. Acá somos 100 personas y cuesta no hacer ruido, cuesta no charlar, hacer comentarios. Imagínese a todo un pueblo en silencio absoluto, obedeciendo a lo que Josué les decía. Y aunque a veces no comprendamos, mis hermanos, lo que Dios está haciendo, porque a veces no entendemos lo que Dios hace, no cuestionemos, no nos quejemos, guardemos silencio. Esto es lo que nos enseña el silencio del pueblo de Israel. Yo sé que muchos tendrían ganas de comentar lo que estaban haciendo, de hablar sobre lo ilógico de lo que iban a hacer. Había que derrumbar, invadir una ciudad, y ellos estaban en silencio, caminando, sin hacer nada. Pero guardaron silencio. Y muchas veces nosotros debemos esperar lo que Dios hará por cada uno de nosotros, en silencio, sin cuestionar, aguardando la obra de Dios.
aguardando el milagro de Dios. Salmo 37:7: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia, dice David. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Guarda silencio. A través de la lectura podemos ver que el pueblo obedeció la estrategia de Dios y Él los llevó a ser victoriosos sobre Jericó. Josué 6:20 dice: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro. Arrasaron la ciudad, mis hermanos. La arrasaron. No quedó nadie con vida en la ciudad. Y nosotros en la palabra de Dios tenemos nuestras propias instrucciones y tenemos que obedecerlas. Tenemos que creer en lo que dice Marcos allí 9:23, donde Jesús habla y dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Esa es la llave, mi amado, de poder lograr de que Dios nos permita derribar nuestros muros, de pasar del otro lado, de arrasar con el problema que se nos presenta. Tenemos que permanecer en Dios, tenemos que permanecer en sus palabras. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran, mis hermanos. ¿Necesitas un dinero para cierta cuestión? Pedísela al Señor. ¿Necesitas ropa? Pedísela al Señor. ¿Necesitas zapato? Pedíselo al Señor. Lo que necesites, pedíselo al Señor. ¿Necesitas sabiduría? Pedísela al Señor. ¿Necesitas realmente palabra para llevar a alguien a los pies de Cristo? Pedísela al Señor. Pues no tenés que tener el don del evangelismo para hacer eso. Dios y su Espíritu te lleva a eso. Pero pedíselo. Pedíselo, que Él lo va a conceder. Yo creo en lo que Jesús dice. ¿Usted cree en lo que Jesús dice? Amén. Mi hermano, tenés que tomar la Biblia. Tenés que leerla, porque en ella están todas las promesas que dan respuesta, que dan solución a nuestros problemas. Y vaya que sí tenemos problemas a veces, ¿verdad? ¿Quién no tiene problema acá? Levante la mano. Sería muy raro que alguien dijera: yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Tenés que tomar tu Biblia, tenés que leerla. Deja las redes sociales y abrí la Biblia que tenés en tu celular y léela. Tenés que poner a Dios primero en tu vida. Y eso también lo dice la Biblia. Mateo allí en el 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Promesa del Señor. Pero promesa que tiene una acción. Busquen primero el reino de Dios. No esperes que Dios haga justicia contigo, mi hermano, si vos no buscás primeramente el reino de Dios. Tenemos, mis amados, que deleitarnos en Dios, gozarnos en Dios, disfrutar a Dios. Como el rey David lo menciona allí en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Qué hermosa palabra de Dios. Deleitate en Dios. Disfrutalo a Dios. Buscalo a Dios. Rendite ante Dios. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Debemos deleitarnos en Dios, iglesia. Una forma de hacerlo, por ejemplo, va a ser el desayuno de Pascua el domingo 9. Allí va a haber un deleite delante de la presencia de Dios. Así que no te la pierdas. Seguid sus instrucciones.
para que los muros que se te presentan sean derrumbados y nunca más puedan volver a levantarse. Porque lo que Dios arrasa no se levanta nunca más. Amén. Recordá estas 3 lecciones entonces que aprendes hoy. Que los muros son obstáculos que tenemos que superar. Y estos son usados por nuestro Dios para que crezcamos en lo espiritual. Que para conquistar lo que parece imposible, tenemos que confiar en las promesas que Dios nos da. Y el tercero es que para conquistar lo que parece imposible, tenemos que obedecer las instrucciones que Dios nos da.